Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Ciencia y tecnología para tus oídos. Súbele a la ciencia. Ciencia y tecnología para tus oídos. Con Mila Vargués y Manuel Suárez. Bienvenidos y bienvenidas a Súbele a la Ciencia. Yo estoy súper contenta de regresar al CCH Oriente porque, bueno, la verdad es que siempre es un lujo estar aquí. Yo me presento, soy Mila Vargués y estoy con el fantástico, fabuloso, divertido y entretenido Manuel Suárez. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias por estar en Súbele a la Ciencia. Estamos en TV UNAM, estamos en Radio UNAM, estamos en 60 estaciones de Latinoamérica, pero Wow. este programa es posible gracias a DGTIC, NOCUNAM, NOCUNAM. DGDC, obviamente el Colegio de Ciencias y Humanidades, Las Rosalba, que por ahí preparatorias. está, la directora Rosalba. del plantel, que la verdad nos hizo, ha hecho que todo sea muy sencillo. Pero bueno, para comenzar, ¿les parece si escuchamos a nuestra banda invitada? Ellos son Intrusos. ¿Viste? ¿Viste?
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify como @súbele a la ciencia. Yo estoy como Manuel.SuárezL. Y yo estoy como @Mila Vargas. Así es que, de verdad, agarren su teléfono celular y desde ya síganos, porque además de tener el programa y fotos y demás, hay contenidos súper buenos, reels que subimos de divulgación de la ciencia. Y infografías. Infografías y de todo un poco. Y dinámicas, y regalos, y bueno, un poco de todo, ¿no? Ya, síganos. Va. Bueno, ¿te parece bien si vemos qué vamos a tener el día de hoy en el programa? Comencemos. Dirían por ahí que nuestro barrio nos respalda, o los amigos o nuestra familia. Hoy hablaremos de la importancia de la comunidad para las personas con discapacidad. Súbele a la ciencia. AlphaFold 2 y la inteligencia artificial están llevando la biología molecular a otro nivel. Descubre cómo el CCH Oriente está revolucionando la enseñanza de las ciencias con modelos impresos 3D. Súbele a la ciencia. Desde metal hasta cumbias, tendremos a Intrusos, banda del CCH Oriente. Súbele a la ciencia. Exploraremos el papel fundamental que la mujer ha tenido en el estudio de las matemáticas, con la participación de Isabel Hubbard, directora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, quien nos hablará de sus contribuciones y el impacto de las mujeres en este campo. Súbele a la ciencia. Contamos con una súper invitada y además amiga del programa porque ha estado varias veces acá. Sí. Ella es Jen Mulini, es artista visual, periodista y es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Por favor, denle un súper aplauso a ¡Bravo! Gracias. Jen. Oye, Jen, nos has platicado de muchas cosas, pero la idea es que hoy nos platiques sobre comunidad. ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es una comunidad en el sentido del que vienes a hablarnos y qué encontramos en ella? Bueno, pues la comunidad específicamente para las personas con discapacidad es un espacio en donde podemos ser, estar, compartir y pues sin miedo a ser rechazados o discriminados, ¿sabes? Sino realmente incluidos. Aunque yo pienso que la inclusión sigue siendo un sistema de opresión. ¿A qué me refiero? Que cuando decimos que vamos a incluir a alguien es porque nos ponemos a pensar a quién sí y a quién no. Entonces, creo que la comunidad es hacer un espacio libre y seguro para todas las personas. Oye, Jen, ¿y por qué es importante pertenecer a una comunidad? Bueno, les cuento, ¿les gusta el chisme? ¿Sí o no? Obvio. Bien. Obvio. A ver, ¿qué chismecito nos traes? Cuando hoy? yo adquirí la discapacidad tenía 20 años, estaba justo por terminar la prepa y entonces cuando cambió mi vida por completo y dejé de caminar, me explotaron las vértebras, me explotó el vaso y el pulmón. Estuve 3 años y medio en hospitales. De repente muchas personas dejaron de hablarme porque ya no sabían ahora cómo comunicarse conmigo, como si mi discapacidad me hubiera cambiado por completo. Y entonces muchas amigas dejaron de invitarme a sus fiestas, a sus reuniones, y entonces pareciera que la discapacidad no solo es algo que no se desea, sino que pareciera que es mucho más difícil incluirlo. Entonces, por esa razón, yo llevo ya aquí viviendo en Ciudad de México 10 años, porque en las comunidades, en la comunidad rural indígena en la que vivía, pues realmente no se me contemplaba, no habían cosas en las que yo realmente fuera incluida y entonces yo comencé a hacer cosas para incluir a las demás personas, pero no pude empezar a estudiar la universidad sino hasta que me mudé a la Ciudad de México. Así que para mí hay una diferencia abismal entre ser parte de la comunidad y no serlo, porque gracias a compartir en una comunidad, mis compañeros me ayudaban a subir escalones, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la comunidad definitivamente hace la diferencia entre si una persona con discapacidad incluso termina o no la preparatoria y así la licenciatura. Oye, Jen, y nos has hablado justamente de la importancia de la comunidad, pero nos podrías dar como algunos ejemplos también y
sabiendo ya como la importancia que tiene la comunidad, ¿qué consejos nos das y qué consejo le das aquí a los jóvenes para poder pertenecer a una comunidad? A veces tenemos un poco de miedo ingresar a diversas comunidades. Primero que nada, quiero saber, ¿quiénes conocen a alguna persona con discapacidad aquí? O sea, algún vecino, familiar, amigo. Levanten la mano. ¿Algunas? Bien. Ok. Pues bueno, de eso se trata, de empezar a identificar, porque a veces ni siquiera tomamos en cuenta que alguien vive con una discapacidad hasta que nos atraviesa. Yo creo que es importante, uno, tomar en cuenta que existen muchas formas de existir y la diversidad y la discapacidad no solo tiene que ver con usar silla de ruedas, sino que, ¿saben cuántos tipos de discapacidad existen? No, bueno, les cuento rápido. Existe la discapacidad motriz, visual, auditiva, psicosocial, intelectual, multidiscapacidad y también hay discapacidades invisibles. ¿A qué se refiere? A que no se nota, pero existen. Entonces, cada una de estas discapacidades tiene diferentes ajustes. Por ejemplo, las personas sordas se comunican con lengua de señas mexicana. ¿Alguien sabe aquí lengua de señas? Yo vi por ahí una carita que dice que sí, allá por ahí, otra vez. que sí. Ajá. Bueno, pues sería el ideal que también tuviéramos compañeros sordos y que también pudiéramos tener profesores que quizá puedan manejar lengua de señas, porque lamentablemente al no ser integrados en la comunidad, muchas personas con discapacidad auditiva ni siquiera saben lo básico de quizá los cuidados sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, sí es importante incluirlos, es importante aprender lengua de señas. ¿Quién no tiene TikTok? Hay un montón de lugares en donde aprender ahora lengua de señas, incluso gratuito. Algo a lo que también me gustaría invitarles es, si usan Instagram, Facebook o alguna red social, la mayoría ya tienen descripción de imagen, sobre todo para las personas ciegas. Si las personas ciegas entran a Instagram y no tiene una descripción de imagen, solo dice imagen 05, por ejemplo, pero no acceden a la información. Así que una forma de ello es describir nuestras imágenes y, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual, bueno, pues hay que explicar y ser más paciente. Hacer comunidad quiere decir que podemos ponernos no solo en empatía, sino también entender las diferentes circunstancias de las demás personas. ¿Y qué logros podemos llegar? O sea, ¿cuáles son como los objetivos finales a los que podríamos llegar con comunidad? Bueno, además de no sentirnos solos o solas o soles, más bien es pues la importancia de hacer comunidad. Por ejemplo, cuando yo estuve sola en la universidad y a veces no había policía para que abriera la garita del Metrobús, yo no podía entrar o salir. Entonces, si no había gente, pues podía estar ahí perdiendo mi clase y sin que no pasara nada. Entonces, habían chicos que era de, ¿cómo te ayudamos? Nos organizamos y así alguien me cargaba a mí, alguien cargaba la silla de ruedas y podía llegar a mi clase, ¿no? La comunidad nos ayuda no solo a poder alcanzar nuestros objetivos, sino pues realmente a responsabilizarnos de los cuidados, porque si todos y todos nos cuidamos, pues va a ser mucho más fácil lograr pues y sortear cada uno de los retos que nos enfrentamos día a día. ¿Qué recomendaciones, Jen, nos das para poder formar comunidad? Primero, informarnos. Hay muchos prejuicios acerca de las personas con discapacidad y lo que yo les recomiendo es sigan en redes a personas con discapacidad. Por cierto, en Instagram estoy como @JenMulini y en TikTok también. Ahí también enseño náhuatl porque soy de una comunidad rural indígena y hablamos náhuatl. Y entonces las redes sociales son un gran lugar para empezar a conocer personas con distintos tipos de discapacidad, si no es que no los tenemos a nuestro alrededor. Entonces yo creo que ese es un buen inicio y otra, pues también empiecen a acudir a espacios donde se promueve la accesibilidad o inviten a sus compañeros, a sus vecinos, a personas con discapacidad a sus espacios para empezar a convivir. Oye, además de los temas que hemos tratado sobre personas con discapacidad, tú también, o sea, eres una activista que tiene, o sea, muchos canales y que eres muy movida, pero además tienes una carrera como artista visual.
yo quiero que nos platiques un poquito de eso, que nos platiques qué haces en esa parte de tu chamba. Bueno, yo soy fotógrafa, mi papá es fotógrafo, entonces yo empecé a tomar fotografía como a los 10 años. Hago fotografía de retrato y tengo una exposición fotográfica que se llama Metas, Pasiones y Retos y habla de 25 mujeres con distintos tipos de discapacidad, pero algo en lo que me preocupé no solo era instrumentalizarnos, o sea, no solo es usar a las personas con discapacidad, sino garantizar que todas las personas con discapacidad realmente tengan el acceso a las obras. Por ejemplo, tiene audiodescripción. La audiodescripción es la descripción de las imágenes para las personas ciegas y interpretación de lengua de señas mexicana para las personas sordas. Y lo que hemos hecho es llevar la exposición fotográfica a diferentes espacios, ha estado en museos y ha estado en varias facultades también de la UNAM, en donde damos una visita guiada y hacemos la visibilización de cómo es que ser una mujer con discapacidad en México pues supone muchísimos retos, pero también invita a la resiliencia social, que es hacer comunidad. Tenemos esta sección de ciencia ficción que tú conoces muy bien, ¿no? Entonces, comenzamos con la sección. Lo que vamos a hacer A ver. para todos los chicos acá del CCH Oriente es, nosotros, bueno, alguien nos tiene que decir que quiere participar, levanten la mano para que vayan, tú. Ah, ya, listo. Bueno, vamos a decir una oración, una sentencia, una afirmación, y tú nos tienes que decir si es ciencia o ficción, ¿va? Y luego pasamos con Jen y ella nos dice su opinión. Va, buenísimo. A ver, comenzamos entonces. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniel Eduardo González Santos. Soy del grupo 481 de Biología 2. Hola, Daniel. Hola. A ver, ahí te va. En una comunidad todo el mundo piensa igual. ¿Ciencia o ficción? Ficción. Ficción, completamente. Buenísimo. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué es importante? Bueno, no solo nuestras experiencias de vida, sino también nuestros contextos y también nuestra discapacidad o la ausencia de ella va a hacer que todo sea diferente y que cada perspectiva sea completamente válida. Ok, muy Buenísimo. bien. Vamos a otro. ¿Quién Otra más? manita. Acá, allá atrás, Allá de atrás. blanco, Tere, junto a la cámara. Allá al lado de Marita. Ahí va Tere con el micrófono amarillo rápidamente. Llega. ¿Y tú te llamas? Yo me llamo Ibsan. Hola, Ibsan, ¿cómo estás? Tengo una duda. ¿Tienes una duda? vas. Órale, échale. Si quieren que lo veamos como algo especial o como algo cotidiano, porque algo cotidiano sería verlo como opinión de cualquiera de los demás, por ejemplo, mi compañero, mi compañera, quien sea, la verdad. Pero si quieren que lo veamos como una opinión extra o, por ejemplo, validada de otra manera, por ejemplo, sería mi opinión que tiene mi compañero discapacitado, lo veríamos como más exaltado o más, como algo más distintivo que algo que mi compañero, por ejemplo, tiene de mis audífonos o algo así. No sé, la verdad, no tengo claro. Es una buena pregunta. Es una pregunta, no algo como tal como un ataque o algo así. Es solamente una pregunta porque no sé cómo sentirme al respecto. El ideal es normalizar la discapacidad. Y ojo, es importante hacer prioridad en persona con discapacidad, porque cuando enunciamos solo como discapacitado es como si solo pusiéramos atención a la discapacidad. El ideal es podernos encontrar, aunque tengamos diferencias, y poder normalizar la discapacidad. Lo que esto ayuda es pues que solamente tengamos que preguntar si necesita algún ajuste razonable o necesita algún tipo de ayuda para poder tener igualdad de condiciones. El ideal es normalizar. Muy Buenísimo. bien. ¿Dónde pueden conseguir más información al respecto, Jen? Pueden seguir a @movimiento PCD, que es las redes sociales del Movimiento de Personas con Discapacidad. Y bueno, también pueden seguir a @discapicnic, que es donde hacemos comunidad. Es un picnic de personas con y sin discapacidad, jóvenes, niños, adultos. Y está súper padre porque aprendemos lengua de señas mexicana, tenemos una rifa. Hay un chico ciego que está invicto en el Jenga a ciegas. Quien lo quiere retar se tiene que vendar los ojos y la verdad es que se pone bien divertido. Denle un aplausote a Jen, Aplauso, ¿no? por favor. Muchísimas gracias, Jen, por haber estado con nosotros. Gracias, como siempre. gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. ¿Cómo ves? Junio.
La Antártida se calienta, pierde hielo rápidamente. Los pingüinos lo necesitan para que su ciclo de vida y alimento funcione bien. ¿Podemos hacer algo? Muchos de los medicamentos que se consumen pasan íntegros del sistema digestivo al agua, al suelo, a otros animales y a nuestro alimento. ¿Hay alguna solución? ¿Cómo se comunican las ranitas en entornos súper ruidosos, como cerca de las cascadas? Nuestro equipo de especialistas en bioacústica nos cuenta al respecto. Secciones como ¿Quién es?, retos, de película y mucho más en la revista ¿Cómo ves? Encuentra el artículo principal en www.comoves.unam.mx y suscríbete a la versión impresa o digital. ¿Cómo ves? Dejamos huella. Desde Darwin hasta Shakespeare. Exploremos las áreas del conocimiento. Nuestra visita a los SHs ha estado buenísima, porque además de llevar Súbela a la Ciencia, hemos conocido un montón de proyectos científicos, ¿no, Manuel? Laboratorios, jardines, todo tipo de experimentos con química, con plantas, biológicos, acuarios. No, ha estado Bueno, súper chido, la verdad es que nos hemos divertido y hemos aprendido un montón, y hoy no es la excepción. Hoy están con nosotros el profesor Celso Miguel Luna Román, acompañado de Andrea Cuevas e Isaac Emiliano González, quienes forman parte del proyecto de biología molecular con impresión en 3D. Un aplauso para ellos, por favor. A ver, para comenzar, prof, coméntenos qué es la biología molecular. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De entrada podría mencionar que la biología molecular es la responsable de estudiar aquellas moléculas que son las responsables propiamente de la vida. Si nosotros nos acatamos a la definición de qué es la vida, inmediatamente nos vamos hacia qué son las células, pero por abajo de célula, los componentes que van a emerger en esta complejidad de la vida propiamente son las biomoléculas. Entonces la biología molecular se va a encargar del estudio de estas, que para fines prácticos son 4, son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Buenísimo. Oye, ¿y qué aplicaciones hay? En cuanto a aplicaciones de biología molecular, híjole, es muy extenso el campo, desde genética, genética forense, antropología. ¿Está en nuestro día a día? Sí, por supuesto, para no ir muy lejos, la pandemia COVID, las cuestiones de biología molecular estuvieron muy de la mano, desde las alertas tempranas para esta enfermedad y hasta la conclusión con las vacunas, actualmente de tipo de RNA mensajero, que es toda una tecnología novedosa. Claro. Pues la que nos salvó del COVID. Así es, sí. Y que nos salvará de otras. De otras, sí. Oiga, Así es. prof, y a ver, cuéntenos, ¿cómo empieza el laboratorio? O sea, ¿cómo se gesta la idea y de pronto cómo es que surge? Y sobre todo, ¿qué es el laboratorio? Ah, bueno, aparte Sí, que es claro. lo más Bueno, el grupo de trabajo institucional CTS Biología Molecular está integrado por 8 profesores, han ido unos, otros se han incorporado. La fundadora, la profesora Juana Guadalupe Rodríguez Arteaga, que no se encuentra en este momento, pero que le mando un saludote, y con otros profesores iniciamos esta actividad con la intención de aproximar a los chicos hacia las técnicas de biología molecular, donde se pudieran empapar, manipular equipos que de alguna manera podrían pensar que son sofisticados, pero no, una vez que reciben este entrenamiento, se familiarizan con ellos y que les van a permitir, en primera instancia, hacia la formación de vocaciones con cortes científicos hacia estas áreas. Nuestra intención fue permear a los chicos al estudio de la biología molecular con estas técnicas para que un poco le perdieran la mano, un poco disfrutaran y se dieran cuenta si efectivamente era su vocación enfocarse hacia estas áreas, para que una vez en la licenciatura pues ya llegaran con, por decirlo de alguna manera, una ventaja, ¿no? Actualmente estamos 8 profesores que, vamos, sin la integración de este grupo de trabajo, esta
actividad titánica no sería posible. Surgió en el 2017, hemos implementado 10 cursos, próximamente un curso más, el 11º. Entonces, chicos, lo estamos invitando para que se incorporen al curso de técnicas de biología molecular. Próximamente estaremos compartiendo la convocatoria. Va. Buenísimo. Oigan, y bueno, y les habíamos presentado también a Isaac y Andrea, que tienen en sus manos justamente unas impresiones en 3D. Para las personas que nos escuchan en radio, ahorita nos dicen qué son, las voy a describir muy mal. Parecería algo como entre una esponja de mar y un coral, ¿no? Cada una. Pero en realidad, Isaac, ¿qué es lo que traes? Bueno, en este caso es un proyecto de feria de ciencias, el cual por parte del profesor Miguel y por parte de la maestra Angélica habían elaborado con otros compañeros del CCH. En este caso es la proteína encargada de la producción de melanina en copito de nieve. Es un gorila que tiene un tipo muy específico de albinismo. Entonces, lo que pasa es que esta es la proteína silvestre, la que se produce normalmente. Como podemos ver en estas partes, bueno, para los que nos ven presencialmente, en estas partes, estas se unen a precursores de melanina. Lo único que hacen es llevar posteriormente a la pigmentación de la piel. Y por este caso, Andrea tiene la mutada, que... Es la misma proteína, pero con una mutación. Ajá, esta es la que usualmente se encuentra y esta es la de copito de nieve. Y como podemos ver, estas bracitos, por así decirlo, si quieres decirlo así, se unen a los precursores y producen la pigmentación. Y en este caso, no es que no estén, es que se encuentran dentro de la proteína o se meten dentro. ¿Y qué pasa entonces con el pigmento? No se produce. No se produce. Ajá. Porque le faltan precisamente esas terminaciones. Ajá. Va muy bien. Oye, Andrea, ¿y por qué te interesó entrar a este laboratorio? Bueno, gracias por invitarnos también. A mí me interesó porque principalmente desde que voy en secundaria me llama bastante la atención el área de biología. Entonces, conocer un laboratorio de biología molecular pues llama mucho la atención, aparte de que yo soy alguien que aprende mucho mejor practicando y haciendo las cosas que leyéndolas o viéndolas. Entonces, en un laboratorio pues los profesores nos enseñaron a aplicar técnicas de biología molecular y me llamó bastante la atención y dije, pues me quedo a aprender más. ¿Y qué es lo que más les ha gustado hacer en el laboratorio? ¿Yo? ¿Los dos? Bueno, a mí me gustó mucho aprender y practicar las técnicas porque aprendimos a hacer desde cero gel de agarosa, aprendimos a hacer un gel de corrimiento para electroforesis, hicimos PCRs, para... Restricción de ADN. También restricción de ADN, para ver cómo se ven o analizar los resultados de fragmentos de ADN. Muy bien, ¿Betty? Y por mi parte, igual que Andrea, yo aprendo más haciendo, más con base en práctica, y en este caso a mí lo que más me gusta es ver y hacer. Y lo que a mí más me gusta es que la biología, para mí, es una armonía entre arte y ciencia. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué arte? Por la manera en la que cuando se realizan ciertas cosas dentro del organismo, visualmente son, a mi parecer, lo más similar a pinturas. ¿Por qué invitarían a sus compañeros a estar en el laboratorio? Porque siento que principalmente van a divertirse bastante. Siento que el practicar técnicas de biología llama bastante la atención, desde el cómo vas a hacer todo desde cero, cómo vas a montar los instrumentos que te prestan los profesores, cómo lo tienes que emplear, cómo vas a agarrar. Así como vemos en las imágenes que encontramos en internet de cómo están los científicos usando algunas de estas técnicas, tú también lo puedes hacer y realmente es muy fácil y es divertido. Muy bien. ¿Cuándo da la convocatoria, prof. Celso? El curso se va a llevar a cabo en mayo. La convocatoria estamos por publicarla en esta semana. ¿Y dónde sale publicada? En la Gaceta del CCH y en algunos carteles que colocamos por el plantel. Va, buenísimo. Entonces, para que se animen,
Y bueno, por favor, un súper aplauso, ¿no? Por favor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Andrea. Zach. Gracias, prof. Gracias. Muy bien. Hoy toca Ciencia Rockera. Súbele a la ciencia. Hagamos ruido. Va, muy bien. Bueno, estamos con Intrusos, son una banda de aquí, del CCH Oriente. Ya tocaron ahorita una rola al principio del programa. ¿Cómo están, Muy chicos? chido. Bienvenidos. Muy bien, gracias. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá. A ver, los presento rápido. Kevin en la lira, Samael también en la guitarra, Gael en la bataca, Fang en el bajo y Sid en el teclado. A ver, cuéntenos. Ahorita tocaron 2 rolas y pues pesadonas, ¿no? Entonces, evidentemente les gusta el metal, les gusta lo alternativo. ¿Cuáles son sus principales influencias? Nuestras principales influencias, más que nada, yo creo que serían Black Sabbath, estamos todos de acuerdo. Iron Maiden también. A veces Megadeth. Metallica, A obviamente veces, Metallica. los miércoles sí, los jueves no. Nada más los sábados, otros días no. Va muy bien. Oigan, ¿y cómo nace la banda? A ver, cuéntenos. Vas. ¿De quién fue idea? Bueno, primero que nada, la banda fue asignada por mi compa acá, el Gael. Él reunió básicamente a todos los que estamos aquí, ya se conocían, estos dos se conocían, ya... No dejes el micrófono. Estos dos ya se conocían desde hace un rato, entonces... No, y ellos dos, no, hombre, se conocen muy bien. Entonces, lo que hizo básicamente es unirnos a todos. Ya. Ah, Va. buenísimo. Y tienen, ahorita tocaron dos covers, pero tienen una rola nueva, ¿no? Claro que sí, de nuestro próximo álbum, Cómo cocinar un felino, disponible en Spotify algún día. ¿Algún día cuándo? No tenemos ¿Para el ni idea. verano? ¿Para finales de este año? Tal vez para dentro de 2 años. No, ¿qué pasó? No. Oigan, ¿y dónde podemos encontrar, saber más de ustedes, más información? Pueden seguirnos en nuestro Instagram, Intrusos Banda MX, creo que eso está bien. No subimos nada casi nunca, pero pues ahí pueden seguirnos. Próximamente tendrán bueno, más y cosas. a ver, ustedes 4 son del CCH y tú todavía no, ¿ah? Pero serás. Próximamente me van a ver aquí en el CCH para que me conozcan. Hola. Va muy bien. Bueno, ¿cómo se llama la rola que van a tocar? Nuestra próxima canción va a ser justo de nuestro álbum, va a ser Paso 1, Cacería. Va, muy bien. Va, Un buenísimo. aplauso para Intrusos, por favor. ¡Bravo!
Súbele a la ciencia. Tu comunidad al aire. Bienvenidos sean nerds inmortales que usan la calculadora para sumar 2 más 2. Hoy vamos a hablar de Isabel Hobart. Isabel es una matemática mexicana experta en polítopos abstractos, que son como los transformes de la geometría. Cambian de forma, tienen simetrías locas y si intentas entenderlos, terminas en un agujero negro mental. Claro que eso a mí no me pasa, porque yo soy un Fórmula 1, un experto, ¿qué está pasando? Wow. Pero antes de volverse la hechicera suprema de los universos geométricos, se lanzó a la Universidad de York a hacer su doctorado en Canadá. Sí, Canadá, el hogar de la nieve, el hockey y Keanu Reeves, alias el ser humano más puro que existe. Mírenlo, es precioso. Después de demostrarle a los canadienses que en México no solo sabemos hacer tacos, sino también matemáticas supremas, regresó aquí al Instituto Matemático de la UNAM como investigadora. Su especialidad, la geometría discreta, la cual es como el código fuente del universo digital. Se encarga de estudiar figuras formadas por puntos y líneas, pero con reglas tan estrictas como los mandamientos Jedi. Isabel gana premios y reconocimientos como si fueran logros de Call of Duty. Ella fue la primera matemática mexicana en recibir la beca L'Oréal UNESCO por su trabajo en álgebra combinatoria. Además, ayuda a niñas científicas en olimpiadas matemáticas para que no se pierda este ADN científico. Mientras otros se preocupan por los impuestos o porque One Piece sigue sin terminar, ella está resolviendo el código fuente de The Matrix. Así que gracias Isabel Hobart por hacernos vivir en más dimensiones que un episodio de Rick y Morty, pero sobre todo por tu trabajo y por ser una motivación para próximas generaciones. Muy bien, pues ya estamos de regreso y les cuento que en México la participación de las mujeres en las carreras de matemáticas, ustedes saben, es menor que los hombres y aunque ya tenemos avances en eso, aún sigue habiendo una gran brecha. Y para hablar sobre matemáticas y esta brecha de género, pues hoy tenemos el honor, el orgullo de... Es una superestrella de las matemáticas. Que tenemos hoy, sí, una superestrella de las matemáticas. Por favor, un aplauso. Ella es Isabel Hobart, directora del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Hola, buenas tardes a todos y a todas, a todos. Bienvenida, Isabel. Manuel, Mila, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estás acá. Ya sabemos que tienes cosas súper, mega, ultra importantes de tu posición como autoridad universitaria. Así que el hecho de que te hayas tomado el tiempo para estar acá con los chicos del CCH Oriente, en serio, no es poca cosa, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos y chicas. Vale. Buenísimo. Oye, Isabel, escuchamos ahorita tu trayectoria, que tenemos un TikTok acá de nuestro compañero Ariel, y un montón de cosas que parecerían como imposibles, y más en México, más en una mujer, pero que tú estás logrando y estás haciendo con mucha pasión. Entonces me gustaría saber qué les dirías a las jovencitas que están acá, a los chicos, a las chicas que están acá, acerca del estudio de las matemáticas, que casi siempre es algo como que evitan. ¿Qué les dirías? Pues creo que lo primero que diría es que las matemáticas, cuando las conoces, son maravillosas y bellísimas, que muchas veces en la escuela nos enseñan las matemáticas de una manera no tan padre, porque nos enseñan a mecanizar mucho, y eso es porque los programas de estudio nos dicen que tenemos que aprender un montón de cosas, y entonces nuestros profesores y nuestras profesoras dicen, bueno, pues hay que ponernos a aprender y pues cada vez más rápido. Y de pronto se nos olvida todo lo demás que tienen las matemáticas. Entonces, yo les invitaría a que, aunque odien las matemáticas en este momento y les parezcan aburridas y tediosas, se acerquen a esta otra historia de las matemáticas que pueden encontrar en un montón de lugares. Han estado hablando de redes sociales. En redes sociales hay un montón de videos, ahorita el que vimos de mi trayectoria, a lo mejor por ahí hay otros en donde explican cosas de matemáticas súper maravillosamente y de manera súper divertida. Y las matemáticas son muchísimo más que mecanizaciones, que ecuaciones, que operaciones, y tienen mucho que ver con el pensamiento lógico, con el razonamiento, con la resolución de problemas, pero también con el arte, con cosas de tráfico, de lo que hablaba Manuel, de lo que él hace, con un montón de cosas, arquitectura, cosas que a lo mejor no nos parece tan obvio que están las matemáticas ahí metidas, pero que tienen muchos matices por muchos lugares distintos, entonces que se acerquen a conocer este otro lado de las matemáticas. Oye, y
Fíjate, la semana pasada, bueno, hace unas semanas más bien, estábamos en Prepa 8 y estábamos haciendo un reel sobre como la visión que solemos tener sobre la comunidad de científicos y científicas, en el sentido de que creemos que son pues antisociales, que son genios, que lo saben todo, ¿no? Y que son cosas que nos han hecho creer pues, Hollywood, ¿no? Las películas. Y en el caso de los matemáticos, pues peor aún, ¿no? Porque incluso dentro del ámbito de los científicos, como que parecería que los matemáticos se cuecen aparte. Y además, si le metes la parte de género, todavía peor, pero tú eres una persona normal, ¿no? Esa es una pregunta muy difícil, Ya sé. pero sí es cierto que tenemos un estereotipo, ¿no? Pensamos en matemático y pensamos en el genio, hombre, viejito, canoso, con los pelos parados, raro, que no habla con nadie, que no sale de fiesta, y pues creo que, bueno, sí hay matemáticos así. O sea, los estereotipos vienen de algún lugar, pero creo que es eso, un estereotipo. Y habemos una gama gigantesca de matemáticos y matemáticas. Habemos de todo, habemos matemáticas jóvenes, habemos matemáticas viejas, habemos gente con mucha experiencia, con muy poca experiencia. Hay una gama gigantesca de personas que hacen matemáticas. Hay personas que hacen matemáticas y ciertamente son muy introvertidas y la parte social les cuesta mucho trabajo, pero también hay otras que les encanta la fiesta y les encanta hablar con la gente y son súper sociales y tienen muchísimos amigos. Entonces creo que los estereotipos hay que romperlos o hay que intentar romperlos y para las matemáticas hay que romperlos todos, porque ni hombre, ni viejito, ni genio, ni ninguna de esas. Hay absolutamente de todo. Creo que la parte de genio es la que más me molesta de todas, porque nos hace pensar que las matemáticas son para personas súper especiales que desde que son de este tamaño son genios y se identifican como genios. Y entonces llegamos a la prepa, llegamos al CCH y decimos, yo no soy genio, yo matemáticas no, eso es para los genios. Y eso es de las cosas más falsas que hay en el mundo. Como todo, podemos aprender matemáticas, aunque hayamos reprobado matemáticas en secundaria, después podemos dedicarnos a las matemáticas. Entonces, no hay estas limitaciones. Claro, se requiere trabajo, pero eso como en cualquier carrera. En cualquier carrera hay que estudiar un montón. En las matemáticas es lo mismo. Entonces, creo que hay que trabajar en romper estereotipos y hay que pensar que son eso, estereotipos. Y no nos tiene que quedar el saco para hacer eso. Y esto lo digo en las matemáticas, pero en cualquier ciencia es lo mismo, ¿no? Habemos muchas mujeres haciendo ciencias de muchos lugares distintos, con muchos sabores distintos, y entonces pues hay que ignorar estos estereotipos y hay que saber que todas podemos lograrlo, ¿no? Y ahora que hablabas de las mujeres, Isabel, ¿cuáles han sido estos aportes de las mujeres al campo de las matemáticas? Pues yo trabajé durante 10 años en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. La Olimpiada son concursos y entonces uno piensa que es este lugar, otra vez estereotipos, que es este lugar solitario en donde están los más ñoños de la escuela y que solo se ponen a estudiar como así, haciendo matemáticas, sin levantar la cabeza y no ven a nadie. Y bueno, las Olimpiadas sí son un concurso, pero tienen una parte social gigantesca. Tienen una comunidad enorme de personas que les encantan las matemáticas y que pues ciertamente hacen exámenes de manera de concurso, pero hay más trabajo atrás. La gente que llega y brilla y se va a las Olimpiadas Internacionales son re poquitas personas, son 10 quizás, o sea, poquitas cada año en México. Sin embargo, hay cientos de personas que entran en estos concursos. Y entonces ahí fue donde yo más me he dedicado a la inclusión de las mujeres. Yo entré en 2013 a la Olimpiada de Matemáticas en la Ciudad de México y me di cuenta que había casi puros hombres y que pues me sacaba mucho de onda eso, ¿no? Claro, a mí me tocó eso cuando yo estudié, cuando yo estuve en la Olimpiada, pero como que en ese momento no lo notaban tanto yo. Claro. Lo noté más cuando llegué a trabajar con las y los estudiantes. Eran muy pocas mujeres. Y entonces empecé a tratar de hacer comunidad. Justo al principio del programa hablaban de hacer comunidad desde otro lugar diferente. Pero eso, hacer comunidad con las chicas, de decir, a ver, no estamos solas, no están solas, somos muchas. Y entonces trabajar en comunidad con las chicas, ¿no? Entonces, concursos internacionales. Estuve en los equipos que crearon la Olimpiada Nacional Femenil en México y la Olimpiada Panamericana de Mujeres, que son concursos que pues, le dan la oportunidad a las chicas de entrar
de crecer en un ambiente en donde se sienten seguras y además de que nos visualicemos, de que digamos, ahí estamos las mujeres, aquí estoy, cada una de nosotras lo podamos decir y que entonces podemos invitar a que más chicas se animen a acercarse. Oye, Isabel, y a ver, ahora, ya en tu tema de investigación, tú haces simetría de politopos. ¿Eso qué quiere decir? A ver, simetría es lo que nos enseñan en la primaria, ¿no? Entonces, lo que primero nos imaginamos en la primaria son los ejes de simetría de las figuras y entonces tiene que ir como por la mitad y verse igual de un lado del otro. Hay otros tipos de simetrías que no son nada más así como de reflexión que le llamamos, sino, por ejemplo, puede haber simetrías de rotación. Entonces, si agarro un círculo y lo roto un poquito, pues se ve igual el círculo. Entonces, esas son las simetrías. Son movimientos del espacio que cuando agarro un objeto, yo tengo el objeto, hago el movimiento y si ustedes cerraron los ojos y los vuelven a abrir, no se dieron cuenta que lo moví. Se ven idénticos antes y después. Entonces, esas son las simetrías. Los politopos son objetos geométricos que generalizan objetos que vemos todos los días. Por ejemplo, esta tarima. Esta tarima tiene la cara en donde estamos nosotros parados, que es enorme, pero tiene a los lados otras 4 y el piso otra. Entonces tiene 6 caras que son rectangulares. Eso es un poliedro. Lo que yo hago, mi investigación no se dedica a revisar esto y cómo se ve, sino que veo todos los objetos, qué tipo de figuras puede haber y después empiezo a irme a otras dimensiones y a pensar en la relación de el borde con el piso. Ese borde que está ahí, pues no está en la cara de allá, ¿no? Pero sí está en la de acá y está en la de abajo. Entonces, como empezar a entender esas relaciones y lo que hacemos mucho en matemáticas, lo decimos en abstracto. Y poco a poco me voy olvidando de la geometría, lo subo a muchas dimensiones, me olvido de las otras dimensiones y empiezo a trabajar en simetrías en ese sentido. Entonces, muy rápido se va a un nivel abstracto un poco raro, pero la idea es precisamente objetos que vemos todos los días. ¿Y eso regresa a nivel de cancha en algún momento y tiene una aplicación útil? O sea, ¿una otra aplicación práctica cotidiana? Eso tiene algunas aplicaciones. A ver, lo primero que voy a decir es, yo la investigación que yo hago, no la hago porque quiero encontrar una aplicación. A mí me parecen fascinantes estos objetos. Yo lo que estudio en particular son estos objetos que tienen simetría de rotación, pero no de reflexión. Y resulta que son como súper enigmáticos, porque uno pensaría que están en todos lados y es bien difícil de encontrarlos. Y entonces, eso a mí me intriga y por eso los estudio. Ahora, pensando en aplicaciones, hay dos aplicaciones clásicas tradicionales. Una es en la arquitectura, que los edificios están construidos de cierta manera y aguantan las estructuras de cierta manera y tiene mucho que ver con lo que yo hago. ¿Por qué estamos en una tarima que todas las caras son triangulares y no sé, pentagonales? Pues nos caeríamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver. Hay otra aplicación clásica que es en química, la forma en la que se van como juntando las moléculas y cómo se combinan unas con otras, esa es otra de las clásicas. Y una muy nueva, que tiene que ver ahí sí directamente con mi investigación, porque fue algo que, es algo que se está haciendo uno de mis colegas del Instituto de Matemáticas con colegas del Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Temisco. Uno de los objetos que descubrimos hace algunos años es un objeto en 4 dimensiones. Y la cuarta dimensión no la pienso como el tiempo, sino la pienso como un eje más, que cuando lo pensamos en abstracto es nada más como una coordenada más. Y ese objeto justo tiene esta propiedad de que no tiene reflexiones y tiene solo rotaciones. Y nosotros lo estábamos buscando porque nos habían dicho que no existía y queríamos demostrar que sí existía. Y lo encontramos. Y después encontramos otros. Y resulta que ese objeto en 4 dimensiones, cuando lo proyectas en 3 dimensiones, o sea, haces un dibujo tridimensional, hay una forma de hacerlo que está sirviendo como ventilador eólico. Y entonces, lo que sucede es que los ventiladores eólicos, cuando los para uno, les da el aire y solo rotan hacia un lugar. Y si les da el aire hacia el otro lado, pues ya no saben qué hacer. Y se mueve para todos lados. Y entonces, pues están haciendo pruebas para ver si de veras funciona, todavía no es seguro, entonces todavía no sabemos que sea una aplicación muy útil, pero pues estamos en esas. Entonces,
Estamos en Veamos. eso, estamos viendo y pues esperemos que sí. Qué chido. Oye, Isabel, ¿y qué le dirías a todos los chicos y chicas para que se interesen en las matemáticas? Para ti, ¿qué es lo más fascinante de ellas? Híjole, yo creo que depende de qué les gusta. O sea, yo les diría que piensen en qué les gusta y seguro hay algo de matemáticas bien cerquita de eso que les gusta, ¿no? Si les gusta la música, hay un montón de matemáticas claro, sí, atrás. un montón de matemáticas. Si les gusta bailar, hay un montón de matemáticas atrás. Si les gusta el arte, hay un montón de matemáticas atrás. O sea, muchísimas cosas. Inclusive, si dicen, no, todo eso no me interesa y las matemáticas no me interesan y ninguna ciencia me interesa, inclusive en ciencias sociales, el pensamiento lógico y matemático puede ser súper útil. Entonces, aprender matemáticas puede ayudar absolutamente a todo el mundo. Oye, tenemos una sección que se llama Ciencia o Ficción, donde, bueno, ya la tuvimos ahorita hace ratito. Entonces, te late si hacemos un Ciencia o Ficción. ¿Quién le va a entrar a Ciencia o Ficción? Vamos. Ali, a ver, acá, sí, ya Levanten levantaste sus la mano. Ya te manitas. vi. Aquí, George. Acá, George, acá en la... de negro. Va, muy bien. ¿Cómo te llamas? Litsi. Litsi. Hola. A ver, ahí te va. Cualquier persona puede estudiar matemáticas, ciencia o ficción. Ciencia. 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 Muy bien. Muy gracias, bien, Litsi. Litsi. Un aplauso para Litsi. ¡Bravo! A ¿Quién ver, más debe entrar? ¿Quién más se anima? Recuerden que hay regalitos, ¿eh? Acá de este lado. Excelente. ¿Viste regalitos? Y Acá, Tere. acá en la segunda. Ahí viene Tere. Gracias. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Alexis. Alexis. A ver, dice, no se pueden cometer errores en las matemáticas. ¿Ciencia o ficción? Ficción. Totalmente, ficción. Se cometen Bien. errores todos los días. Y de hecho, déjenme les digo que cometer errores en matemáticas es de las cosas más maravillosas para aprender matemáticas. Uno comete un error y aprende mucho más que si no se equivoca. Entonces, si se equivocan en las matemáticas, les recomiendo que aprendan de ese error en vez de nada más decir, ya me equivoqué, ya valió, ya reprobé. Aprendan de ese error porque es como quienes hacemos investigación en matemáticas, logramos avanzar. Buenísimo. buenísimo. Ahora preguntas. A ver, ¿alguien Preguntas, tiene ¿quién alguna tiene pregunta? preguntas? Pregunta por acá. Por de este lado, sí. A ver. Tere, Acá. de Acá. cabello verde. También él y luego te pasamos el micro a ti. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿nos Yo me dijiste? llamo Alexis. Eres Alexis, sí. Y Adelante. tengo una pregunta. Por ejemplo, en este caso, siento que muchas personas, que igual nos ha pasado, que hemos reprobado alguna materia. Puede ser matemáticas, química, cualquier materia, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar sobre materia en general de matemáticas. Por ejemplo, si nosotros reprobamos alguna materia, ¿qué podemos hacer para mejorar? O sea, ¿qué nos aconseja? Porque muchos decimos, ¿sabes qué? Reprobamos mate 1 o cualquier matemáticas, cálculo, y decimos, ¿sabes qué? Las matemáticas no son para mí. Pero ¿qué consejos nos podría dar para motivarnos y decir, ¿sabes qué? Sí se puede, aunque haya reprobado Muy bien. las materias. Pues lo primero sería lo que acabo de decir, ¿no? Aprender de los errores es súper importante. Y después, las matemáticas las podemos entender de muchas maneras diferentes. Cada problema puede tener diferentes soluciones y la forma de explicar una solución puede ser muy diferente a la de otro. Entonces, a veces, lo que nos está faltando es como alguien que nos hable de manera que sí entendamos. Entonces, buscar compañeros o compañeras que sí les está yendo bien o de generaciones más arriba que sí les fue bien, pedirle a tu profesor o a tu profesora que te lo explique de una manera distinta y entonces así ir dándote cuenta de dónde puede estar lo que no estás entendiendo para agarrarle la onda y entonces dejar de reprobarlo. Allá atrás de... Ya. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Manuel. Hola, Manuel. Tocayo. Bueno, como la profesora decía, ¿cómo explica usted esta cuarta dimensión? Porque, bueno, no entiendo yo cómo es posible plasmar esa cuarta dimensión en una tercera, segunda o primera dimensión. O sea, en eso de las simetrías que usted dice. A ver, te lo voy a cambiar. Piensa en un cubo, ¿no? Entonces un cubo tiene 6 caras, se parece mucho a esta tarima. Tiene 6 caras y todas son cuadrados y están bien acomodaditas, ¿no? Si tú dibujas un cubo en tu cuaderno, no puedes dibujar las 3 dimensiones. Lo dibujas en 2 dimensiones porque tu cuaderno es plano. Entonces, cuando haces eso, ya estás dibujando, ya estás pasando 3 dimensiones a 2 dimensiones. Eso lo digo con un cubo, pero en realidad cada vez que hacemos un dibujo de algo más o menos realista,
estamos pasando 3 dimensiones a 2 dimensiones. ¿Y cómo le hacemos? Pues como que lo que pensamos es vamos a más o menos a proyectar, vamos a imaginarnos la tercera dimensión. Muchas veces lo que hacemos es poner en nuestro cuaderno los ejes, ¿no? Los primeros 2 ejes perpendiculares el uno al otro y el tercero como que sale, y en realidad no sale, están en el mismo plano. Y entonces cuando pasamos a la cuarta dimensión hacemos algo muy parecido. Pensamos en nuestros 3 ejes que sí conocemos, perpendiculares unos a otros, y el cuarto lo ponemos como en diagonal. Y en realidad, si pensáramos que estamos en 4 dimensiones, todos son equivalentes, pero lo estamos metiendo en la tercera dimensión. Entonces es una cosa muy, muy parecida. De 2 dimensiones a 1 dimensión se pierde un poquito más, pero de 3 a 2 lo hacemos todos los días a la hora de dibujar, ¿no? Hemos visto un montón de ejemplos. Entonces la idea es muy parecida. Lo que pasa es que ahora en vez de tenerlo planito, lo tenemos en 3 dimensiones y podemos hacer cosas como las que nos mostraban nuestros compañeros de poder hacer impresiones 3D. Hacemos lo mismo, decimos, pues se va a ver más o menos así la proyección, y hacemos la impresión 3D y entonces la podemos tener físicamente pensando que no todo es idéntico, ¿no? O sea, que las distancias se van a distorsionar cuando piensas en la cuarta dimensión. ¡Bravo! Muy bien. Nos tenemos que ir, Mila. Nos tenemos que ir, pero la verdad les agradecemos mucho. CCH Oriente nos encanta y esperemos regresar pronto. Gracias, Isabel. Gracias a Celso. los Gracias, invitados. Gracias. Isaac. Gracias, Andrea. Gracias, Jen. Gracias, CCH Oriente. Nos vemos en la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Súbele a la ciencia. ¿Viste la serie que te mencioné? ¿Cuál? Oye, ¿sí viste el reel que te mandé? Vamos a Cacha. O por algo de café. Oye, pero ya hay que apurarnos porque creo que ya va a empezar la clase. Ay, se me aplastó mi sándwich. Súbele a la ciencia, tu espacio para hablar de lo que te interesa. Gracias por subirle a la ciencia. Los esperamos la próxima semana. Súbele a la ciencia, tu comunidad al aire.